bendiga, mis hermanos. En esta hora les saludamos muy cordialmente, deseando siempre la bendición de Dios sea en sus vidas como con toda su familia. Mujeres de fe, le agradece que abra las puertas de su hogar y unos momentos permita que estemos para meditar la bendita palabra de nuestro Dios. Le invito en esta hora, mis hermanos, a abrir sus santas escrituras y vamos a leer el Salmo 102. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Aleluya. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, Padre amado y santo, estamos delante de ti. Santo y bendito es tu nombre. Gracias te damos, mi Señor, por tu gran misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor bendito. No hay nadie, Señor, que invoque tu nombre. No hay nadie que lo haga con todo el corazón, Señor, porque como humanos, Señor, cada día te ofendemos. Padre Santo, pero en la grandeza de tu misericordia, Señor, venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, y te pedimos, Padre, seamos agradables delante de tus ojos. Y este programa, Señor, Mujeres de Fe, llegue, Señor, a muchas partes donde se pueda escuchar tu palabra y el hombre y la mujer puedan abrir su corazón, Señor, porque tú tocarás las vibras del ser. Mi Dios amado, tómanos en tus santas y gloriosas manos. Nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. Este programa, Señor, lo único que cada una de mis hermanas tenemos en nuestro corazón es bendecir tu santo nombre y que tu palabra sea publicada, Señor. Te queremos servir, Señor, y lo hacemos, Señor. Tal vez, mi Dios amado, nos falta mucho conocimiento, pero venimos ante tu presencia y te pedimos, tu Espíritu Santo inunde nuestro ser y tu Espíritu Santo hable, Señor, por medio de nosotros. Quema nuestros labios con carbón encendido y permite, mi Señor, seas tú alabado y bendecido en gran manera, puesto que tu palabra, bendito Dios, va a hacer cosas maravillosas en el corazón del ser humano, porque es tu palabra, no es la palabra del hombre, Señor. Gracias te damos, gracias, mi Señor. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón, Señor, te pertenecemos. Señor, gracias. Gracias, bendito Padre. Mujeres de fe, Señor, te adoramos, te bendecimos. Bendice a mi hermana Nati, bendice a mi hermana Tinita, porque ellas, Señor, se gozan también al exponer tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanas, en esta hora bendecimos el nombre de Dios. Como cada semana, el día miércoles estamos con ustedes. Les saludamos a usted que está en la República, en el extranjero, a mis hermanos de
pues que se hacen posible esta transmisión, mi hermano Benito, mi hermana Berito, mi hermana Eunice, mi hermana Loy y mi hermano Irra, y todos los que de alguna manera, mis hermanos, están tras de todo este trabajo. Que el Señor les bendiga y les remunere en gran manera su tiempo. El Señor les bendiga a cada uno. Mis hermanos, hoy en este momento vamos a meditar en un hermoso salmo. Y vamos a hacerlo en el salmo número 1. Este salmo, mis hermanos, es de gran bendición a nuestra vida. Gracias a Él, a nuestro Dios, porque su bendita palabra ha sido siempre medicina a nuestro cuerpo. Vamos pues, mis hermanos, a leer el Salmo 1. Y dice la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a meditar unos momentos en este hermoso salmo. Dice la santa palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, en tus manos nos ponemos. Que tu santa palabra, Señor, hable, Señor bendito, a nuestro corazón. Te pido, Señor, nos hagas instrumentos útiles en tus santas y benditas manos. Tómame, Señor bendito, y habla, Señor, tú por mí. Gracias te damos por esta gran oportunidad, porque es una gran bendición en medio de estos tiempos muy difíciles, Padre. Pero te bendecimos, Señor, y alabamos tu santo y glorioso nombre. A ti la gloria y la honra por siempre, mi Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Amén. Pues la bendita palabra del Señor nos habla acerca de dos hombres, de dos vidas, acerca de las cuales uno que busca al Señor y otro que lo rechaza. Son contrastes entre el justo y el impío. Son dos caminos de la vida, que es un contraste entre la vida de la persona fiel y la vida de la persona sin fe. Este salmo es una guía para alcanzar la plenitud del alma. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El adjetivo bienaventurado significa muy dichoso o muy feliz. Siendo así, es muy feliz el varón que cumple con 3 requisitos que aparecen en el primer versículo. ¿Cuáles son? No anduvieron en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Su inquietud tiene que ver con este último requisito. No se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué significa esto? De no haberse sentado en la silla de estos hombres que escarnecen. Bueno, algo puede ayudar en mirar cómo aparece este texto en versiones diferentes. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional aparece de la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores,
ni cultiva la amistad de los blasfemos. Mis hermanos, sentarse en la silla de escarnecedores entonces conlleva la idea de cultivar la amistad con los blasfemos. Ahora consideremos cómo aparece este texto en la edición conocida como Dios habla hoy. Nos dice así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, ni hacen burla también de la palabra de Dios ni de su pueblo. Ahora miremos cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burladores. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el escarnecedor? Pero vamos a ver, sentarse en la silla de escarnecedores entonces tiene que ver con hacer causa común con los que se burlan de Dios. Con esto podemos tener una idea más clara en cuanto al significado de no sentarse en silla de escarnecedores. La palabra escarnecedores, vamos a ver, se entiende que es el que se burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. Es un verbo transitivo. Hace burla o mofa insultante de alguien con el fin de ofender y afrentar. Bueno, nosotros podemos ver que el escarnecedor es un hombre burlón. ¿Ustedes han encontrado a personas así que se burlan de, vamos a ponerlo, algo muy fácil y común que muchos hemos encontrado? Que cuando decimos Cristo viene, ¿qué es lo que dicen? ¡Ay! ¿Desde cuándo dicen que viene y viene? Y de los tiempos de mi abuelito, de los tiempos. Ellos empiezan a dar sus argumentos. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con estos hombres? Aquí el versículo 1 tan solo nos está diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, la palabra se ha traducido como escarnecedor, proviene de una raíz hebrea que significa hacer gestos con la boca o hacer muecas hacia algo o hacia alguien. Se debe entender que hacia Dios, cuánta gente burladora hemos encontrado. Ese es un hombre escarnecedor. Está escarneciendo el bendito y santo nombre de Dios. Si nosotros podemos recordar, hermanos, cómo cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cómo esa gente perversa lo escarnecía. ¿Qué quería decir? Se burlaba de él, hablaban mal de él. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se burlaban, lo estaban escarneciendo. Mis hermanos, ¿cuántos movían la cabeza? La palabra del Señor lo dice. ¿O cuántos usted ha visto que hay gente que tuerce la boca porque alguna persona le está diciendo alguna palabra, hace alguna mueca? Todas esas cosas, hermanos, cuando nosotros vemos que una persona lo aplica cuando estamos hablando de la bendita y santa palabra del Señor, estamos mirando que es una persona escarnecedora. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Sentarse a la silla es la traducción de una frase que en su sentido figurado significa establecerse o quedarse o hacer morada en algún lugar, normalmente para juzgar o para poner una emboscada
Con todo esto en mente, podríamos decir que la frase ni en silla de escarnecedores se ha sentado quiere decir que el hombre bienaventurado, dichoso y feliz no se ha sentado con los hombres burladores que hablan mal de nuestro Dios, que hablan mal de la bendita y santa palabra del Señor, que hablan mal del pueblo de Dios. ¿Usted ha escuchado cómo hablan mal de Dios? Pero también cómo hablan mal de la bendita y santa palabra del Señor. Dicen, ay no, la Biblia se contradice. La Biblia dice una cosa y luego vemos otra. Están hablando mal. Miren, hermanos, ¿por qué nos está invitando nuestro Señor amado que ni con ellos nos sentemos? Porque esa manera de hablar contamina al hombre. Esa manera de hablar le puede contaminar. ¿Cuántas personas hemos visto que están dentro de la iglesia y los vemos ya en otras congregaciones? Y muchas veces cuando vemos o encontramos que su doctrina está errónea, podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Porque esa persona se dejó guiar por alguna persona que lo invitó, le habló y habló mal de los hermanos de la iglesia. Ahora imagínense, ¿qué no se dirá de nuestro bendito Dios? Por eso esta gente escarnecedora, mis hermanos, tiene un fin. Tiene un fin. ¿Por qué? Porque se mofa de la bendita y santa palabra del Señor. El hombre que se escarnece, sabemos muy bien y lo hemos visto, que es el que muchas veces no entiende, ha cerrado su corazón a la palabra del Señor. No puede entender y ni lo va a entender, mis hermanos. Cuando el hombre cierra su corazón, cuando el hombre ha sido malvado, ha sido pecador, y viene entonces que ya no tiene otra cosa que hacer, sino burlarse. Porque el hombre malvado hace cosas malvadas, malas. No tiene temor de Dios. El hombre pecador puede pensar un momento, no, pero si hago esto, hay alguien que me ve. Pero aún así, el pecado que está en él lo incita a hacer las cosas malas. Pero cuando el hombre malvado y pecador no entiende y no viene a las plantas de nuestro Dios, entonces puede que se vuelva escarnecedor. Ya no se conforma tan solamente con ser malvado, hacer cosas sin temor. No, sino que ya se burla del que le ha dado el ser, le ha dado la vida. Desconoce totalmente de la existencia de nuestro Dios. Esa gente puede creer que nuestro Dios no existe. Esa gente tiene miles de argumentos para hacer cambiar a la gente. Pero mis hermanos, tengamos cuidado con quién nos sentamos. Nuestro Dios nos está invitando a no sentarnos, no convivir. Si usted está escuchando, mi hermano, mi hermana, que esa persona su plática no es edificante, sino por el contrario, apártese de él, para que usted sea dichoso, para que usted sea feliz. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque una persona que se sienta en una silla con ese tipo de personas es porque tiene amistad. Una persona que no se sienta en la silla de un escarnecedor, pues a lo mejor ni conoce cómo es. Así es que, mis hermanos, yo le invito a que si usted tiene trato con estas personas, que sea única y exclusivamente para hablar
del amor de nuestro bendito Dios, de que vino Jesucristo nuestro Señor amado a dar su vida por ellos. Pero déjenme decirles que este tipo de personas muchas veces no dejan que uno les hable de esa manera, porque sale luego la burla, luego sale la burla. Si es eso, aléjese, mi hermano, aléjese, mi hermana, no conviva con ellos, porque entonces usted no sería dichosa ni feliz. Mejor oremos por aquellas personas y Dios tenga misericordia. ¿Qué nos dice el verso 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este verso se refiere al hombre que se aleja de los malos caminos. Este hombre se alejó del malo, del malvado, del pecador, del escarnecedor, sino que hace de Jehová su delicia, su deseo, su anhelo. Eso es lo que hace de nuestro Señor. Él quiere más y más de nuestro Dios. El hombre que se aleja de los malos caminos, ese es, que tiene el anhelo de buscar más y más del Señor en su bendita palabra. Encuentra en la palabra de Dios su delicia, tiene hambre y sed de ella y la convierte en su alimento espiritual. ¿Por qué, mis hermanos, el hombre tiene hambre? Es cuando la analiza uno, la lee uno, y no nada más la lee uno, sino uno se alimenta, extrae, busca porque hay muchas cosas que podemos encontrar en la bendita y santa palabra del Señor. Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar se refiere a reflexionar y pensar con detenimiento, inquirir. De esta manera el hombre podrá encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en las sagradas escrituras y poner en práctica el consejo de Dios. Un ejemplo que resalta la Biblia es en Josué 1:9. ¿Qué nos dice Josué 1:9? Casi no lo sabemos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El Salmo 1 nos está invitando a que sea nuestra delicia la palabra del Señor, que sea nuestro anhelo, que sea nuestro deseo. Este verso 2 es lo que nos está diciendo, pero que también la meditemos, que también la analicemos, que también inquiramos. ¿Qué quiere decir inquirir? Investigar. Hay una palabra que usted no le entiende, búsquela en el diccionario bíblico, busque las referencias bíblicas. Eso es inquirir. Mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos quite toda pereza, toda pereza, toda pereza. ¿Qué es lo que debemos hacer con la bendita palabra del Señor? Extraer esos tesoros escondidos que se encuentran en las sagradas escrituras y obedecer el consejo de Dios. El consejo de Dios en el versículo 1 ya lo vimos, apartarnos del hombre malvado, pecador y escarnecedor. Bueno, ¿por qué quiere Dios que nos apartemos? Porque Él quiere que seamos bienaventurados, quiere que seamos dichosos, que seamos de aquellos que meditamos en su palabra, mis hermanos. Qué hermosa es la santa palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vemos que nos dice el verso 3. Dice,
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará, dice uno, ¡ay, qué bueno! Gracias a Dios, todo lo que hacemos vamos a prosperar. Mis hermanos, Dios es muy bueno, maravilloso, y tiene tantas cosas maravillosas como bendecirnos. Será como árbol plantados junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, vamos a empezando a analizar este hermoso versículo. Un árbol que está junto a un arroyo, junto a un río, no un río seco, un río donde fluye el agua, siempre está verde, siempre tiene fruto, está frondoso. Pero ¿qué le pasa a un árbol que está alejado de las corrientes de agua? ¿Qué es lo que pasa con un árbol que está hasta por allá y que no tiene agua hasta que la lluvia cae? Se seca, está raquítico. Las raíces buscan la humedad, pero muchas veces no la encuentra. ¿Qué es lo que le sucede a ese árbol? Se va secando. Comparemos, ¿da fruto como el árbol que está junto al arroyo? Claro que no. Así somos nosotros los seres humanos. El árbol que está en el arroyo, así es el hombre. El que está junto, el que se deleita, el que tiene a Cristo en su corazón, está en esas aguas divinas que nos alimenta con esa savia que nos fortalece. Por eso es tan importante y tan necesario estar cerca, no lejos de la bendita y santa presencia de nuestro Dios. Para que esa savia, el hombre pueda alimentarse de esa savia, y de esa savia el hombre se pueda alimentar. Mis hermanos, las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, la cual es la que da vida a nuestro ser. Nosotros podemos entender cómo en la vid vemos ahí cómo nuestro Señor Jesucristo hacía referencia de la vid y el pámpano. Es lo mismo, mis hermanos. La vid, o sea, es la que nutre a las ramas, ¿sí? Y es la que por medio de esa savia da el fruto, y su hoja siempre está verde, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque ese árbol no se seca. Bueno, en San Juan 6:63 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha hablado, ¿dónde están escritas? En la Santa Biblia. Y por eso es tan necesario y tan importante que el hombre de Dios, fíjense, el hombre de Dios, no cualquier hombre. Porque si yo invito a una persona que no tiene conocimiento de Dios, y lo hemos hecho, hemos regalado Biblias, pero ellos se quedan y hay ocasiones en que nos dicen, es que no le entiendo. Claro, no podemos decirle a una persona que no tiene conocimiento de Dios, que apenas va a empezar, que pueda sentir lo que nosotros sentimos al leer la Santa Palabra. ¿Por qué? Porque como dice la palabra santa,
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Sabemos que cuando nosotros leemos la bendita palabra del Señor, nos vivifica. Así como el árbol junto al río, sus raíces se nutren del agua que absorbe para su crecimiento, lo mismo sucede con el creyente que se alimenta de la palabra de Dios. Crecen en su vida espiritual y da fruto para Dios. Cuando las Escrituras nos prometen y todo te saldrá bien y todo lo que hace prosperará, sabemos que así es. Vamos a ver un ejemplo. José. Miren, vamos a ver qué nos dice en Génesis 39:3. Génesis 39:3. Vamos a ver qué nos dice Génesis 39:3. Recordemos en esta hora la vida de José. ¿Por qué nuestro Dios prosperaba todo lo que hacía? Porque simplemente con eso vemos que en el corazón de José estaba la enseñanza que su padre le había dado. ¿Quién le pudo haber enseñado a José del amor de Dios? Solamente Jacob, su padre. Dice el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que él hacía, lo hacía prosperar en su mano. Mis hermanos, nuestro Dios que es tan bueno y que es tan sabio y que todo lo ve, podía ver la actitud de José. Y si nosotros podemos acordarnos en esta hora, ¿cuál fue la vida de José? Cuando leemos los relatos bíblicos, podemos ver que José era un muchacho alegre. Porque todos pueden decir, bueno, porque tenía el amor de su padre, la protección de su padre. No así sus hermanos, que tenían coraje contra él. Lo vendieron, lo maltrataron. Pero yo creo que como Dios conoce el corazón del hombre, aún así, él veía que no había rencor ni resentimiento en su corazón. Lo vendieron en Egipto. Lo vendieron a unos ismaelitas. Los ismaelitas lo venden a Potifar. Potifar lo compra. Ya en Egipto, ¿qué es lo que pasa? Haya gracia ante el faraón, ante el siervo del faraón, ante un hombre, al segundo de faraón. Mis hermanos, pero ahí lo encarcelaron injustamente, lo acusaron injustamente. Cuando nosotros decimos y todo lo que hace prosperará, no significa que seamos inmunes al fracaso, a las dificultades. Tampoco es una garantía de salud. Tampoco quiere decir que no nos enfermemos. La riqueza y la felicidad sí estarán en el hombre, pero tiene muchas cosas. Lo que la prosperidad significa en las Escrituras es cuando la sabiduría de Dios se aplica en nuestras vidas, el fruto que produce es bueno en nosotros y recibirá la aprobación de Dios, así como un árbol absorbe el agua y produce fruto. Nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes. ¿Para qué, mis hermanos? Para que honremos a nuestro Dios. Debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, mis hermanos. Es tan importante y es tan necesario. Porque nuestro Dios en el versículo 1 nos invita, mis hermanos, a apartarnos
¿verdad?, de la gente escarnecedora. Y nos dice, no entres por la vereda de los impíos. En Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Job 21:16 nos dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos está de mí. O sea, el consejo de los impíos lejos está de la bendita palabra del Señor. Nuestro Señor, como dice el Salmo 26:5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Dice Jeremías 15:17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Está hablando Jeremías. Mis hermanos, recordemos que el profeta Jeremías tampoco se sentó en silla de escarnecedores y lo vemos. Y si leemos ese hermoso libro, vamos a ver el sufrimiento de Jeremías. Pero nuestro Dios le daba de esa rica savia, a pesar del sufrimiento. Por eso, mis hermanos, debemos tener presente, como dice el versículo 3, y todo lo que hace prosperará, sí, porque nuestro Dios bendito, permite que el hombre muchas veces se ha prosperado. Pero no por eso está exento. No por eso está exento, hermanos, de pruebas también. Vamos a ver en Job, ¿qué fue de Job? Dios permite las pruebas. Sus propósitos se tienen que cumplir en el hombre. Pero ¿saben qué? Es tan diferente al hombre impío, al hombre malvado, pecador, escarnecedor. Es tan diferente. ¿Por qué? El hombre que no tiene a Dios en su corazón no tiene paz, no tiene gozo. Observe a una persona sin Dios y muchas veces se está enojando. Odia a todo mundo. Odia a todo el que está a su alrededor. Mis hermanos, más sin embargo, el hombre que tiene a Cristo en su corazón, el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y que medita en su ley de día y de noche, hermano, aquí está lo que Dios da al hombre. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es esto? Es algo tan importante. El tener a Cristo en el corazón, hermanos, es felicidad. Porque el hombre que anda en los caminos del mundo y viene a Dios, va a conocer la diferencia, va a ver la diferencia que hay en andar en el mundo y vivir con Cristo Jesús. Es felicidad, hermanos. La vida del mundo es momentánea. La vida del mundo es efímera. Es falacia, mis hermanos. Así es que por eso debemos, hermanos, ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? En Jeremías 17:8. Y vamos a ver también en Isaías 47:1 y 2. Miren, palabra de Dios tan hermosa. Vamos a ver qué nos dice Isaías 47:1 y 2 y 12. Dice, me hizo volver acerca del árbol que está plantado junto al agua. Ahorita vamos a ver cuál es el agua que recibe el cristiano. Es
la misma presencia de nuestro Dios. Pero mire qué hermosa es la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que da a la mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Pero mire, vamos a irnos hasta el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará el fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Pero vamos a ver de dónde salen esas aguas. Mire, vamos a ver Apocalipsis 22:2. Gócese, hermano, en la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 22:2. Hermanos, cada vez que leemos este santo libro nos gozamos. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad, hermanos? Estamos aquí, el río de vida, mis hermanos. Ustedes saben qué ríos van dentro de nosotros, los seres que hemos elegido buscar al Señor. Ser el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Ustedes, o sea que todos nosotros nos podemos imaginar qué delicia, qué bienaventurados somos, hermanos, por habernos alejado del malo, del pecador, del escarnecedor, y tener a nuestro Dios, la palabra del Señor, nuestro deleite. Y no nada más que sea nuestro deleite, que sea una ordenanza y nosotros fielmente obedecerla. Pero para eso debemos pedirle a nuestro Dios, al Espíritu de Dios, nos ayude, nos guíe, nos enseñe a cómo obedecer su bendita palabra. Mis hermanos, hermosa es la palabra del Señor. Aquí nos está diciendo cómo seremos si nosotros buscamos al Señor. Este árbol plantado junto a las corrientes de aguas, plantados junto a la corriente del río de aguas vivas. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que si ella tomaba de esa agua que Él le daría, jamás volvería a tener sed. Así, mis hermanos, esa agua de vida que a nosotros nos da vida. Y permita el Señor que seamos como ese árbol plantado, que nuestra hoja no caiga. O sea, que no decaigamos espiritualmente, que estemos raquíticos ahí, que ya no podemos caminar, que nos invitan al templo. Ay, no tengo ganas, hoy no. ¿Por qué? Porque la savia no nos está alimentando, esa savia divina. Es importante, debemos estar en ese río que fluye y que es las aguas para vida eterna. Pero vamos a ver ahora el contraste. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Como dice el versículo, ¿qué es el hombre malo? Versículo 4. No así los malos. ¿Cómo son los malos? ¿Cómo son los malos, mis hermanos? Como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? A ver, mis hermanos, ¿qué es el tamo? Estas referencias bíblicas las sacamos, mis hermanos, de la Biblia Diario Vivir.
Y qué hermoso, nos llama mucho la atención, hermanos, cómo se expresa aquí de los malos. El tamo es la cubierta exterior, o sea, la cáscara, que se debe retirar para obtener las semillas de grano que están dentro. El tamo se retiraba por medio de un proceso llamado trilla y aventamiento. Sí se acordarán que en el tiempo de Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Que tenía que esconder el trigo, pero tenían que aventarlo. Y toda esa paja que tiene el trigo, el viento lo va esparciendo. Y también nos habla en el libro de Ruth. Mis hermanos, ese tamo se asemeja al hombre sin Dios. Son los malos que dice que son como el tamo que arrebata el viento, que así como están trillando, el viento los jala por un lado y por otro lado. Esos son los hombres que no tienen un lugar específico, hablando espiritualmente, porque el hombre puede decir, yo tengo una casa. No, es una residencia. No, yo tengo dónde vivir, sí, pero hablando espiritualmente. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué pasa con esa persona que muchas veces se ha alejado de Dios? ¿Qué pasa con ellos, mis hermanos? Muchas ocasiones, hermanos, podemos ver que hay personas tremendamente, podemos decirlo aquí, malas, que no tienen a Cristo en su corazón y que la maldad para ellos es tan normal. Y sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Vemos, oímos cómo son y clamamos a Dios misericordia por ellos. Porque el viento los arrebata, el tamo es liviano y el más mínimo viento se lo lleva, mientras que el grano cae en la tierra. El tamo es símbolo de una vida infiel que vaga sin dirección. El grano bueno es el símbolo de una vida fiel que Dios puede utilizar. Así es el hombre malo, como el tamo, mis hermanos, que arrebata el viento. Pero dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo, ni se arrepintieron de sus pecados. ¿Cuáles son esos hombres? ¿Qué nos dice Apocalipsis 20, 11 al 15? Pero vamos a leer, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con agua y azufre, que es la muerte segunda. Esos son los malos, la gente perversa. Es un contraste entre el justo y el impío, el malo, el malvado. El bueno es el que se aparta, el que busca a Dios, pero el malvado, el que no quiere nada con Dios. Usted ha hablado a alguna persona y simplemente no quiere, ha cerrado su corazón al Señor. Simplemente le es fácil vivir en su manera de ser. Para ellos es su felicidad. Pero dice la palabra del Señor que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Qué triste, hermanos, y lamentable es esta situación, que ellos no se levantarán. ¿Podemos nosotros entender la condición del hombre en estas circunstancias? ¿Podemos entender cuál va a ser su fin? Es por eso tan importante y necesario, hermanos, que nosotros hablemos, para que la sangre de aquellos
no venga sobre nosotros, porque así lo dice la palabra del Señor. Y vamos a ver qué nos dice Job 21, 18. Dice la bendita palabra del Señor así: serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Así serán los malos. Vamos a ver qué nos dice Salmo 5:5. Dice la santa y bendita palabra del Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 9, 7, 8 y 16. Miren cuál es lo que viene, las consecuencias de los malos. ¿Cuál es la consecuencia de los malos, hermanos? Vamos nosotros a clamar al Señor misericordia. 9, 7. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el día de la angustia. El 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Mis hermanos, el hombre malo no irá donde el justo va a estar. No seguirán en el juicio, es decir, serán hallados culpables y no tendrán lugar alguno en la congregación de los justos, pues ninguna cosa manchada estará en la nueva Jerusalén. No es cosa fácil para el hipócrita, que bajo la máscara de estar fiel, que nuestro Dios conoce todo. Nuestro Dios todo lo sabe. A Él no podemos engañar. ¿Cómo debe ser el hombre sincero con Dios? Debemos ser sinceros con Dios, hermanos, porque Jehová conoce nuestro corazón. Él sabe y se acuerda de que somos polvo. Mis hermanos, necesitamos en gran manera, mis hermanos, ser fieles a nuestro Dios. Pero hay mucha gente que no es así. Mucha gente, mis hermanos, que pueden ser. Una ocasión yo escuchaba a alguien que decía: es que son infiltrados, nosotros no lo sabemos y tenemos el Espíritu de Dios. El Señor nos hace entender, ¿verdad? Y nos redarguye, nos da esa visión espiritual. Mis hermanos, ¿qué nos dice Primera de Juan 2:19? Vamos a ver lo que nos dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios en Primera de Juan 2:19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que en la casa de Dios también hay gente así. Pero nosotros, hermanos, que hemos leído la palabra bendita de nuestro Dios, debemos ser como Dios quiere que seamos. ¿Cómo quiere nuestro Dios que nosotros seamos, hermanos? Hombres que nos sentemos junto a las corrientes de aguas. Que nosotros seamos de los que la ley de Jehová sea nuestra delicia y que en él meditemos de día y de noche. Porque dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino del justo. Dios conoce la sinceridad de usted y mi sinceridad. Dios conoce, hermanos, la sinceridad de cada uno. Por último, este versículo nos termina diciendo que los justos son personas que tienen el favor de Dios. El Señor cuida
de cada uno. El Señor permite que se afirmen así como el árbol, que ahonde sus raíces. Jehová conoce el camino de los justos, y entre más camina usted en el Señor, más sus raíces se adentran para tomar de esa agua de vida, de esas fuentes, de esos arroyos, de esos manantiales, donde la sed se sacia. Mis hermanos, eso es lo que nuestro Dios quiere. El Señor no se ocupa, no conoce, ni tampoco atiende el camino de los perversos. Por tanto, el camino del hombre que rechaza a Cristo termina mal. Dice la palabra del Señor que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. Mis hermanos, es tan importante y necesario que nosotros vengamos al Señor y no apartarnos, hermanos, nunca, ni a diestra ni a siniestra. Porque es tan importante que nosotros vengamos a esas aguas de vida. No ponernos en el camino de los malos, ni de los pecadores, ni de los escarnecedores. Ya vimos que el escarnecedor es un burlador de Dios. Es un hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un hombre que sabe cómo agradar a Dios y no lo hace. Miren lo que nos dice Hebreos acerca de estos hombres. Hebreos 10, mis hermanos. Cómo el Señor nos habla, cómo el Señor tiene palabra para todo hombre. Nuestro Dios nunca se va a equivocar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él nos conoce muy bien. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, pidámosle al Señor que Él nos ayude, que no seamos de los otros, de los que están bajo una careta, sino que seamos de los cristianos que estamos cimentados en el camino del Señor. Yo le invito en esta hora, mi hermano, mi hermana, a que oremos y le digamos al Señor en esta hora: Señor, gracias, Señor, gracias, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis hermanos, 2 Timoteo nos habla hermosamente. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Señor nos habla y nos dice que no nos juntemos con estos hombres. Por eso debemos orar, orar, orar. La Biblia de las Américas nos dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nos dice en 2 Timoteo 2:19. Mis hermanos, tenemos invitación a buscar al Señor. No nos alejemos de Él, busquemos su rostro, oremos y clamemos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Santo y bendito es tu nombre. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, porque tú nos hablas hermosamente. Hoy meditamos en este hermoso salmo, Señor. Hermoso salmo donde tú nos hablas y nos dices de qué manera nosotros vamos, Señor, a permanecer siempre, Señor. Siempre, Dios mío, siempre firmes en tu
tu camino, Señor, apartándonos de todo mal, apartándonos de toda especie de pecado. Ayuda a mis hermanos que están escuchando en esta hora y a los que no sean conectados, Señor. También, Dios eterno, cuando ellos puedan escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor eterno, haga lo que tiene que hacer en su vida y en sus corazones, Señor. Redarguye, bendito Dios, enséñanos y guíanos de qué manera nosotros debemos leer tu palabra. Danos sabiduría para entenderla, danos ese conocimiento que en ti está escrito, Señor. Ayúdanos a entender, danos entendimiento, danos esa inteligencia, Señor, que necesitamos. Gracias te damos por tu santa palabra, que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuente donde sacias nuestra sed. Gracias, bendito Dios. Alabado y bendito es tu nombre. Santo, santo eres tú. Gracias te damos, mi Señor. A tu nombre es la gloria y la honra. Amén, aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra bendita. Bendecimos su nombre, porque Dios es bueno y maravilloso. Mis hermanos, en esta hora, gracias a nuestro Dios, porque Dios, en su infinita misericordia, nos dio la gracia, mis hermanos, de poder analizar y meditar este hermoso capítulo, este hermoso libro de los Salmos. Un capítulo tan hermoso, muy pequeño, pero tan hermoso, mis hermanos, que no alcanzamos muchas veces a entender y a comprender lo que Dios nos dice cuando lo leemos. Nada más así, vamos a decirlo, como se dice, de pasadita. No, detengámonos. Aunque usted se tarde, hermanos, una semana, más de una semana, pero extraiga. Faltan muchas cosas más, hermanos, porque la palabra del Señor es rica, es abundante. Pero, hermanos, vamos nosotros a bendecir el nombre de nuestro Dios por medio de nuestra vida. A decirle al mundo que tenemos un Cristo vivo, que no podemos solos, y Dios lo sabe. Pero nuestro Dios es el único que nos puede ayudar. Vamos, hermanos, en esta hora saludarle a usted, que está usted escuchándonos, que está usted llamando usted también su petición. Gracias a Dios porque es bueno. Dice los saludos, Rebe González, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermana Rebe González, Moisés Anselmo, Dios le bendiga a mi hermano, hemos estado orando por usted. El Señor le fortalezca, le bendiga siempre. Mayra, paz. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias, Geri. Dios te bendiga, hijo. Gracias, Eunice Hernández. Dios le bendiga, hermana Orte, y que nuestras hermanas que están, y a nuestras hermanas que están participando. Dios bendiga a mi hermana Nati, hermana Tinita. Ivonne Velázquez. Dios le bendiga a mi hermana Ivonne. Emanuel Herrera. Dios le bendiga. Erika Barrera. Buenos días, Dios le bendiga grandemente, hermana Hortensia, que Dios le siga ayudando y dando sabiduría. Gracias, mi hermana, gracias por sus oraciones, porque es Dios, ¿verdad?, el que nos sostiene en este programa, en este lugar. Él es el único que permite que este programa continúe. A Él le place. Dios le bendiga y gracias por sus saludos. Dalila Pérez, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermana Dalila. Shalom Espinosa, mi hermana. Dios te bendiga, un abrazo, mi hermana Nidia, un abrazo muy grande, la estimamos, la amamos en el Señor grandemente. Dios le bendiga siempre. Carla Reyes, Dios le bendiga a mi hermana Carla. Dina Pacheco, mi hermana Dina, Dios le bendiga, un abrazo, mi hermana Benita, a todos, Dios les fortalezca. Sabemos que nuestro hermano Antonio partió con el Señor, pero el Señor está con ustedes. Dios les bendiga. Erika Barrera, Dios le bendiga a mi hermana Erika Barrera. Ceci López, Ceci, un abrazo muy grande, Dios te bendiga grandemente a ti y a tus muchachos, Dios les bendiga. Lau Hernández Aguirre, Dios le bendiga a mi hermana,
grandemente Eli Cuautle. Dios le bendiga a todos, hermanos, y saludos. Gracias a nuestro Dios. Lupita Salazar, Dios le bendiga, hermana Orte. Un abrazo, hermana Lupita. Un abrazo muy grande. Shalom Espinosa, Dios le bendiga, hermana Orte, a ustedes y a su familia. El Señor los guarde. Gracias, mi hermana Nidia. Igualmente, saludos a mi hermano, su amado esposo, mi hermano Valentín. Dios le bendiga. Elia Sánchez. Dios le bendiga, mi hermana Elia Sánchez. A todos mis hermanos, pues Dios les bendiga. Pero vamos a orar también por las necesidades. Hay muchas necesidades, hermanos. Vamos a saludar también a mi hermano Arnulfo Quirós. Gracias al Señor Teófilo Cruz. Gracias al Señor. Mi hermana Guille Ramos. Amén. Aleluya. Ana Flores. Mayra Paz. Dios les bendiga a todos mis hermanos. También vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por mi hermana Tere Hernández. Tiene una tos que tiene mucho tiempo y muchos años. No es por lo que está sucediendo ahorita, no. Ella tiene un problema bronquial, pero el Señor la fortalezca en gran manera y les pedimos, oremos por ella, oremos que el Señor le fortalezca. Si ustedes oyen que siempre estamos clamando por ella, es por eso, mis hermanos, porque esa tos no se le quita un tiempo y le vuelve. Pero ayúdenos a orar, hermanos, hagan suya esta necesidad por todos nuestros hermanos que aquí clamamos, por nuestros hermanos que necesitan del Señor, nuestros hermanos que no tienen trabajo, por todos los hermanos que están ahorita enfermos por esta pandemia, por este virus. Están muchos en los hospitales, otros están en sus hogares. Los hospitales están colapsando o ya colapsaron, mis hermanos. Un médico me comentaba que esto está tremendo, hermanos, pero yo digo al Señor, Señor, tu pueblo estamos en tus manos, clamemos al Señor misericordia, mis hermanos, unámonos en oración cada noche, en la mañana, en la tarde, no sé el horario que usted tenga, pero digámosle al Señor, ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia, hermanos, y el Señor, por su infinita bondad, nos va a escuchar. Vamos a orar también por nuestra hermana Maru Eugenia Zabaleta, mi hermana Maru. Ella tiene muchas necesidades, hermanos, pero vamos a orar por ella. Mi hermana Yola Velázquez, también mi hermana Maru se ha encontrado algo enferma. Vamos a decirle al Señor que le fortalezca y le sane, mis hermanos, porque solamente Dios le puede sanar y le puede bendecir. Gracias a nuestro Dios. Vamos a orar, pero no sin antes vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo en un salmo maravilloso, que es el Salmo 121, 1. Y le decimos al Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti, bendito Dios, clamándote misericordia por tus hijos que están en diferentes circunstancias. Muchos están enfermos, Señor, de este virus. Muchos tienen otras enfermedades, Señor. Muchos no tienen trabajo, Padre. Muchos están deprimidos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú extiendas tu misericordia, Padre Santísimo. Extiende tu misericordia sobre todo tu pueblo que te clama, por sobre todo tu pueblo que está gimiendo, todo tu pueblo, Señor amado, ten piedad y ten misericordia. Señor, a ti es la gloria y a ti es la honra. ¿A quién iremos sino solo a ti? Nadie nos puede ayudar, Señor. Todo lo que está sufriendo el mundo, Padre, el mundo, Señor eterno, oh Dios bendito, pero también tu pueblo está sufriendo. Sabemos que tu palabra se tiene que cumplir, Señor, pero da fortaleza a tu pueblo, danos de tu gracia y enséñanos a entender, Dios mío, estos tiempos, que nuestra fe no decaiga. No permitas que tú, como dices en tu palabra, por la maldad del mundo, el amor de muchos se va a enfriar, pero permite, Señor, que tu pueblo mantengamos nuestro amor firme
Ayúdame cada día más y más a amarte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que nuestro amor, Señor, no desvanezca. Al contrario, Señor, sea más ferviente en buscarte. Ayúdanos y extiende tu poderosa mano sobre cada uno de mis hermanos enfermos, sobre cada uno de mis hermanos que están sufriendo y te están clamando, Señor. Ten piedad, Señor, ten misericordia. Señor bendito, extiende tu poder, Señor. Abraza fuertemente al que ahorita está llorando. Consuélalo, Señor. Ten misericordia. Da paz a mis hermanos. Da paz a los que están en depresión. Vuelve el gozo, Señor. Vuelve el gozo de su salvación, Señor eterno. Dales de tu gracia. Sana su alma, Señor bendito. Dale ese gozo que ellos necesitan y ellas también necesitan. Extiende tu misericordia. Tú conoces a todos, Señor. Tú conoces, Señor, al que está sufriendo. Mi Dios amado, a ti venimos porque no tenemos a quién ir. Mas tú eres bueno, santo y maravilloso eres tú. Gracias, Cristo. Misericordioso eres tú. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor amado. Pues mis hermanas, todas las necesidades las ponemos en las manos benditas de nuestro Dios, y a Él sea la gloria, la honra. Nos despedimos de ustedes, mis hermanos, y esperamos la próxima semana a la misma hora para que podamos nuevamente meditar en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande y ponga sus cargas en el Señor. Ponga su confianza en el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo muy cordial de su hermana Hortensia Díaz. Mujeres de Fe, continúa con mi hermana Nati y después con mi hermana Tinita. Quédese mi hermana Tinita, pues va a dar un testimonio y, hermanos, va a dar una historia hermosa de lo que ha sido su vida. Dios le bendiga, mis hermanos. No se aparte. Mujeres de Fe, continúa con ustedes. Dios les bendiga.